Mi padre no me dejó sin nada de un día para otro. Eso habría sido demasiado evidente, demasiado fácil de señalar. Lo hizo poco a poco, con decisiones pequeñas, con silencios largos, con una forma de ausencia que no parecía abandono, pero lo era. Crecí creyendo que el amor se demostraba aguantando, que la paciencia era una virtud, que, si yo hacía lo suficiente, si no pedía demasiado, si no incomodaba, eventualmente habría un lugar para mí. Mi padre nunca me dijo que no me quería, nunca me gritó, nunca me echó explícitamente. Simplemente dejó de contar conmigo. Cuando mi madre murió, yo era joven, pero no una niña. Ya entendía lo que significaba quedarse sola en una casa, donde el silencio pesa más que las palabras. Mi padre se volvió aún más distante entonces, no porque estuviera roto, sino porque no sabía o no quería sostener lo que quedaba. Al principio pensé que era duelo, que necesitaba tiempo, que yo debía ser fuerte por los dos. Me hice cargo de cosas que no me correspondían. Organizaba, resolvía, estaba. Él lo permitía. Nunca lo pidió, pero tampoco lo rechazó. Eso fue lo primero que aprendí. Hay personas que aceptan todo lo que das, sin preguntarse si te están dejando vacío. Con los años, mi padre rehizo su vida. No de una forma escandalosa, simplemente empezó a mirar hacia otro lado. Nuevas prioridades, nuevas personas, nuevas conversaciones en las que yo ya no estaba incluida. Yo seguía ahí, físicamente presente, pero cada vez más fuera de las decisiones importantes. Cuando se hablaba de dinero, cambiaba el tono. Cuando se hablaba de futuro, cambiaba de tema. Yo lo notaba, pero no decía nada, porque preguntar habría significado admitir que algo estaba mal, y yo aún necesitaba creer que no lo estaba. Un día, casi sin darse cuenta, dejó de apoyarme económicamente. No fue un corte brusco, fue una transición natural, según él. Yo ya era adulta, decía, ya podía arreglármela sola. Lo dijo con una sonrisa que no admitía discusión. Acepté. No porque me pareciera justo, sino porque discutirlo habría sido inútil. Aprendí a vivir con menos, a depender solo de mí, a no esperar. Eso también es una forma de abandono. Empujarte a la autosuficiencia antes de tiempo y llamarlo crecimiento. Mientras tanto, mi padre prosperaba. Negocios, inversiones, propiedades. Nunca me ocultó que le iba bien, pero tampoco compartió nada conmigo. Yo no pedía, y él interpretó ese silencio como conformidad. A veces, en reuniones familiares, alguien preguntaba por mí. Él respondía con frases vagas. Está bien, hace su vida, como si eso explicara todo, como si no hubiera una historia compartida que se estaba rompiendo sin ruido. Yo observaba. Siempre he sido buena observando. Vi cómo se acostumbró a no tenerme en cuenta, cómo mi ausencia se volvió cómoda, cómo mi independencia lo liberó de cualquier responsabilidad emocional. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Le pedí ayuda, no dinero en grandes cantidades, solo un respaldo temporal, algo razonable. Me escuchó en silencio, asintió, y luego dijo que no. No lo justificó demasiado. Dijo que no era el momento, que debía aprender a resolver mis cosas, que él ya había hecho bastante. Ese bastante resonó en mí durante días. No lloré delante de él. No discutí, no insistí. Simplemente entendí algo que había evitado aceptar durante años. Para mi padre, yo ya no era una prioridad. No lo había sido durante mucho tiempo. Me fui de esa conversación con una claridad fría, no rabia, no tristeza profunda.
claridad. A partir de ahí, dejé de esperar, dejé de llamar, dejé de justificar su distancia. Nuestra relación se volvió correcta, superficial, casi protocolaria, fechas importantes, mensajes cortos, nada más. Si alguien me preguntaba por él, decía que estaba bien, porque decir la verdad habría requerido explicaciones largas, y yo ya no tenía energía para eso. Pasaron los años. Yo construí mi vida con lo que tenía. No fue fácil. Hubo momentos en los que estuve verdaderamente sola, sin red, sin respaldo, pero también hubo algo que creció en ese tiempo. Una fortaleza silenciosa, una independencia real, no impuesta. Mi padre envejecía. Seguía siendo un hombre respetado. Nadie dudaba de su éxito. Nadie cuestionaba su carácter. Desde afuera, era un buen padre, porque nunca había hecho nada grave. Eso es lo que más duele de ciertos abandonos. No dejan pruebas. Nunca me imaginé heredando nada, ni millones, ni casas, ni siquiera un gesto simbólico. Había aceptado que mi lugar en su vida era residual, que yo era parte de un capítulo cerrado. Por eso, cuando supe que estaba enfermo, no sentí miedo, sentí distancia. Lo visité, hablamos poco, no hubo confesiones, no hubo pedidos de perdón, solo conversaciones neutras, como entre dos personas que se conocen desde hace mucho, pero ya no se deben nada. Cuando murió, el silencio fue aún más grande. No lloré como se espera. No porque no doliera, sino porque el duelo real lo había hecho años antes. Aquella tarde, frente a un notario, sin expectativas, sin ilusiones, escuché algo que no estaba preparada para oír. Mi nombre. Luego una cifra. 87 millones. Durante unos segundos, pensé que se trataba de un error, que habían confundido papeles, que alguien corregiría, pero nadie lo hizo. Mi padre me había dejado sin nada cuando más lo necesité. Y aún así, me había dejado todo cuando ya no lo esperaba. En ese instante, entendí algo que cambiaría por completo mi forma de mirar el pasado. Pero eso vendría después. Durante días, no supe qué hacer con esa cifra. No por incredulidad, sino porque no encajaba en la historia que yo misma había construido durante años. Mi padre y yo habíamos vivido en una narrativa de distancia, de autosuficiencia forzada, de cada uno con lo suyo. 87 millones no pertenecían a ese relato. Al principio pensé que se trataba de una última contradicción, un gesto tardío, algo que no reparaba nada, pero que cerraba el círculo de una forma absurda. Porque, ¿de qué sirve heredar cuando ya no necesitas permiso, ni aprobación, ni respaldo? El notario hablaba, pero yo apenas escuchaba. Explicaba estructuras, inversiones, propiedades, fondos, todo sonaba técnico, lejano. Yo asentía, tomaba notas, firmaba donde me indicaban. No sentí alegría, tampoco alivio. Sentí algo más incómodo, una especie de ajuste interno, como si todas las piezas de mi pasado se estuvieran recolocando a la fuerza. Esa noche no celebré. No llamé a nadie. No abrí una botella. Me senté sola, en silencio, y pensé en cada vez que mi padre me había dicho que debía arreglármelas sola. En cada negativa, envuelta en palabras amables. En cada vez que me empujó a la independencia sin red. Nada de eso cambiaba, porque ahora hubiera dinero. Y, sin embargo, algo sí cambiaba, porque ese dinero no era solo dinero. Era una declaración tardía, una confirmación silenciosa de que, aunque nunca lo admitió en vida, mi padre sí sabía quién era yo, y también sabía
lo que había hecho. Durante semanas, mantuve el perfil más bajo posible. No conté nada. No cambié de hábitos. No hice movimientos bruscos. Porque entendí rápido que la herencia no solo traía recursos, sino miradas, expectativas, interpretaciones ajenas. Algunos familiares se enteraron, no porque yo lo dijera, sino porque las cosas grandes siempre se filtran. Y con la noticia llegaron las reacciones previsibles. Sorpresa, comentarios ambiguos, frases disfrazadas de cariño. Seguro que él siempre pensó en ti. Al final, todo cae por su propio peso. Es justicia divina. Yo escuchaba en silencio. Nadie había estado ahí cuando yo pedía ayuda. Nadie había visto lo que costó sostenerme sin respaldo. Pero ahora todos parecían tener una explicación tranquilizadora. No los corregí. No me interesaba. Lo que sí me interesaba era entender por qué mi padre había hecho lo que hizo. No por curiosidad sentimental, sino porque esa respuesta iba a definir qué hacía yo con lo que había recibido. Revisé documentos antiguos, testamentos previos, cambios, fechas. Y ahí apareció algo revelador. Mi padre había modificado su testamento años antes de morir. No al final, no cuando estaba enfermo. Mucho antes. Eso significaba que la herencia no había sido una decisión impulsiva. Había sido consciente, pensada, tal vez incluso discutida consigo mismo durante años. Ese dato me descolocó más que la cifra, porque implicaba que mientras me negaba ayuda, mientras me dejaba resolver sola, ya había decidido dejarme todo, como si hubiera separado dos planos, el presente y el final, como si, en su lógica, yo debía sobrevivir sin él, pero ser recompensada después. No supe si sentir rabia o compasión. Empecé a ver con claridad algo que antes me costaba aceptar. Mi padre no era cruel. Era emocionalmente torpe, incapaz de sostener la cercanía, incapaz de reparar, y eligió la distancia como forma de relación. Eso no lo justificaba, pero lo explicaba. Aún así, la pregunta seguía ahí. ¿Qué hacía yo ahora con ese legado? Porque aceptar el dinero no significaba aceptar su forma de querer, y rechazarlo no borraba el abandono. Yo no estaba obligada a darle un sentido moral inmediato. Podía, simplemente, usarlo de una forma que tuviera coherencia conmigo. Y ahí empezó algo nuevo. No fue venganza ruidosa. No fue exhibición. Fue una transformación silenciosa, pero profunda. Empecé a tomar decisiones que antes no podía ni imaginar. No por ambición, sino por libertad. Invertí en estabilidad, en proyectos propios, en espacios donde yo decidía las reglas, no para demostrarle nada a nadie, sino para no volver a depender de una estructura que pudiera retirarme el suelo cuando quisiera. También hice algo que sorprendió a muchos. No cambié mi trato con quienes antes me habían ignorado. No pedí reconocimiento. No ajusté cuentas. El dinero no me volvió dura, me volvió clara. Y esa claridad incomoda más que cualquier reproche. Con el tiempo, empecé a notar cómo mi posición cambiaba. Personas que antes no escuchaban, ahora preguntaban. Personas que decidían por mí, ahora esperaban mi opinión. No porque yo exigiera respeto, sino porque el equilibrio había cambiado. Yo no me apresuré. No necesitaba ocupar ese nuevo lugar de poder de forma visible. Sabía que el verdadero control no está en imponer, sino en elegir cuándo y cómo intervenir. Mi padre me había dejado sin nada cuando más lo necesité y, sin quererlo,
me había dado algo que no esperaba. La posibilidad de cerrar esa herida sin pedirle nada más. No lo perdoné en un sentido romántico, pero dejé de cargar con la pregunta constante de ¿por qué? Porque ya no la necesitaba. Había algo más importante ocurriendo. Yo estaba reescribiendo mi historia, sin negarla, sin idealizarla, sin esconderla. Y en ese proceso, entendí algo fundamental. El dinero no fue la revancha. La revancha fue no necesitarla. Pero esa verdad aún no estaba completa. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera yo en ese momento, era que esa herencia iba a cambiar no solo mi vida, sino también la forma en que otros tendrían que mirarme a partir de ahora. Y eso apenas comenzaba. El dinero empezó a moverse antes de que yo lo hiciera. No porque yo lo empujara, sino porque así funcionan las cifras grandes. Generan ondas incluso cuando permanecen quietas. Bancos, asesores, llamadas que antes no existían. Gente que no conocía mi historia, pero sí el número que ahora la acompañaba. Yo los escuchaba con distancia. No porque desconfiara de todos, sino porque había aprendido a no delegar decisiones importantes en quienes no conocen el precio de perderlas. Durante años me habían quitado respaldo con argumentos suaves. Ahora no iba a regalar control con entusiasmo. Tomé una decisión clave: no cambiar nada de inmediato. Seguí viviendo donde estaba. Seguí trabajando como antes, no por miedo, sino por método. Necesitaba observar cómo reaccionaba el entorno cuando yo no actuaba como esperaban. Y las reacciones no tardaron. Algunas personas se acercaron con curiosidad disimulada. Otras con una amabilidad nueva, casi torpe. Preguntas vagas sobre proyectos, ideas, colaboraciones. Yo respondía sin prometer, sin abrir puertas que no estaba segura de querer cruzar. También apareció el juicio silencioso. Miradas que decían que no merecía tanto. Comentarios sobre la suerte. Insinuaciones de que todo había llegado demasiado tarde para mí, como si el tiempo invalidara cualquier logro. Como si la herencia tuviera fecha de caducidad. Eso me recordó algo que había aprendido mucho antes del dinero. Siempre habrá quien intente reducirte a una explicación cómoda para no cuestionar sus propias decisiones. Mi padre había hecho algo parecido. Me había empujado a la autosuficiencia y luego había compensado con una herencia que nadie entendía del todo. Y yo estaba determinada a no repetir ese patrón conmigo misma. Empecé a construir un plan, no uno grandioso, sino sólido. Diversificar, proteger, decidir con calma. Y, al mismo tiempo, algo más personal. Redefinir mis relaciones. Porque el dinero no cambia a las personas, pero sí revela con claridad quién estaba esperando algo de ti sin decirlo. Hubo un encuentro que marcó este punto. Un familiar cercano, alguien que había estado presente en mi vida sin involucrarse demasiado, me habló con franqueza inesperada. Me dijo que siempre había pensado que mi padre había sido injusto conmigo, que nunca lo dijo en voz alta porque no era su lugar. Lo escuché y entendí algo incómodo. Muchas personas ven las injusticias, pero prefieren no nombrarlas. Y ese silencio también construye abandono. No lo culpé, tampoco lo consolé, simplemente tomé nota. A medida que pasaban los meses, empecé a usar el dinero de una forma que nadie anticipó. No compré símbolos, no busqué validación externa. Invertí en independencia real, en opciones, en no tener que aceptar lo inaceptable, nunca más. Eso empezó a incomodar. Porque cuando alguien que fue ignorado se vuelve autónomo sin resentimiento visible, desarma todas las narrativas posibles. No podían decir que me había vuelto arrogante.
Tampoco podían decir que seguía necesitando algo de ellos. Yo no cambié mi tono, cambié mi posición. Hubo quienes intentaron reescribir el pasado. Frases como, al final, tu padre siempre confió en ti, empezaron a circular. Yo no las corregía, pero tampoco las confirmaba. Sabía que esa versión tranquilizaba conciencias ajenas, no la mía. Internamente, algo se acomodaba. Ya no sentía la necesidad de entender cada decisión de mi padre. Había pasado de la herida a la comprensión y de la comprensión a la autonomía. Ese recorrido no era visible desde fuera, pero era profundo. También entendí que el dinero no era el final de la historia, era el catalizador. Lo que venía después dependía de cómo yo eligiera habitarlo. Empecé a colaborar con proyectos donde mi voz tenía peso desde el inicio, no como figura decorativa, sino como parte activa de la toma de decisiones. Y en esos espacios noté algo revelador. Nadie cuestionaba mi capacidad. Nadie mencionaba mi edad. Nadie dudaba de mi criterio. Eso me confirmó que el problema nunca había sido yo. Mientras tanto, la figura de mi padre empezaba a ocupar un lugar distinto en mi memoria. Ya no era el ausente ni el proveedor tardío. Era una persona limitada que había hecho lo que supo, no lo que debía. Y esa diferencia era clave para no repetir su legado emocional. Yo no iba a usar el dinero para comprar silencios, ni para imponer gratitud, ni para compensar ausencias. Iba a usarlo para construir coherencia. Hubo una última revelación que cerró este tramo. Revisando papeles antiguos, encontré una carta. No dirigida a mí directamente, sino guardada entre documentos. No era una disculpa, no era una confesión. Era una reflexión breve, escrita años antes. Decía algo así como que había aprendido tarde que proteger no siempre es alejar, y que el miedo a hacer daño a veces causa más daño que la verdad. No mencionaba nombres, no pedía perdón, pero reconocía, a su manera, una falla. No lloré al leerla. Sentí algo más estable, una aceptación completa. No necesitaba que hubiera sido distinto. Necesitaba no cargarlo más conmigo, y en ese punto, entendí que la verdadera herencia no había sido el dinero, había sido la posibilidad de elegir, sin deuda emocional, de cerrar una historia sin repetirla. Mi padre me dejó sin nada cuando más lo necesité, y me dejó todo cuando ya no podía usarlo para controlarme. Eso fue su último gesto. Y, sin proponérselo, me dio la libertad definitiva. Pero aún quedaba una parte de esta historia que no había contado, una consecuencia que nadie vio venir, y que cambiaría, otra vez, la forma en que el mundo me miraría. La consecuencia llegó de una forma que no había previsto. No fue inmediata ni espectacular. Fue gradual, como todo lo importante, y empezó con algo tan simple como el cambio en la manera en que la gente me escuchaba. Antes, cuando hablaba, las palabras flotaban, se oían, pero no se asentaban. Ahora, cuando hablaba, alguien tomaba notas, no porque yo exigiera atención, sino porque mi presencia había dejado de ser negociable. El dinero no había cambiado mi voz, había cambiado la disposición del otro a escucharla. Eso me incomodó al principio, porque me obligó a enfrentar una verdad incómoda. Muchas veces no te ignoran por lo que dices, sino por lo que creen que vales. Y ese valor, cuando no es reconocido, se vuelve invisible. Yo no celebré ese cambio. Lo observé, porque necesitaba entender si era respeto genuino o interés pasajero. Y la diferencia es fundamental. Hubo propuestas, algunas bien intencionadas,
otras claramente oportunistas. Personas que nunca me habían consultado nada ahora querían mi opinión, mi experiencia, mi visión. Yo respondía con calma, filtrando. Aprendí a decir no sin explicaciones largas. Aprendí a decir sí solo cuando el marco era claro. También aprendí a detectar algo nuevo, el miedo ajeno, miedo a quedar fuera, miedo a no ser tenido en cuenta, miedo a que el equilibrio hubiera cambiado definitivamente. Ese miedo se manifestaba en sonrisas tensas, en elogios exagerados, en intentos de cercanía repentinos. No los rechazaba de plano, pero tampoco los alimentaba. Mi vida cotidiana empezó a reorganizarse. No porque yo buscara lujo, sino porque ahora podía elegir. Elegir dónde vivir, con quién trabajar, qué proyectos aceptar. Y esa capacidad de elección es una forma de poder que no se exhibe, pero se siente. Algunas personas interpretaron mi discreción como arrogancia, otras como frialdad. Yo sabía que no era ninguna de las dos. Era simplemente coherencia. Durante años había tenido que justificar cada decisión. Ahora no lo hacía. Y eso descoloca a quienes están acostumbrados a explicarte quién eres. La figura de mi padre seguía apareciendo en conversaciones indirectas. Comentarios sobre lo que él habría querido, sobre su legado. Yo escuchaba sin corregir. Sabía que para muchos era más fácil pensar que todo había sido parte de un plan que aceptar que hubo abandono. Pero yo no necesitaba esa versión edulcorada. Había hecho las paces con una realidad más compleja. Mi padre me había amado a su manera, pero había fallado en presencia. Y esa falla no se borra con una cifra, por grande que sea. Aún así, había algo que no podía ignorar. Su decisión final había cambiado la forma en que otros me trataban. Y eso me colocaba en una posición nueva, con responsabilidades que no había buscado. Me pregunté varias veces si debía usar ese lugar para ajustar cuentas, para hacer visibles las injusticias pasadas, para señalar a quienes se habían beneficiado de mi silencio. Pero cada vez que lo consideraba, algo en mí se detenía. No quería convertirme en lo que me había dañado. La revancha explícita habría sido fácil. Un comentario, una revelación, una negativa pública. Pero entendí que el verdadero impacto estaba en no repetir la lógica del poder que excluye. Así que hice algo distinto. Empecé a crear espacios donde las decisiones no dependían de una sola persona, donde la experiencia se integraba, no se usaba como moneda, donde nadie tenía que volverse invisible para que otro brillara. Eso fue lo más subversivo que pude hacer. Algunos lo entendieron, otros no. Hubo quienes se alejaron, incómodos con una estructura que no les garantizaba privilegios automáticos. Yo no los retuve. Había aprendido que no todo vínculo merece sostenerse. Mientras tanto, yo también me observaba con honestidad. Notaba cuando el dinero me facilitaba cosas que antes me costaban el doble, y me preguntaba si estaba usando esa ventaja con conciencia, o simplemente disfrutándola sin pensar. No quería que la herencia se volviera una excusa para anestesiarme. No quería olvidar de dónde venía, porque olvidar habría sido otra forma de traición, esta vez hacia mí misma. Hubo un día en particular que lo dejó todo claro. Una reunión importante, con personas influyentes. Antes, habría entrado con cautela, midiendo cada palabra. Ese día, entré tranquila. No porque me sintiera superior, sino porque sabía que no necesitaba convencer a nadie de mi valor. La conversación fluyó. Mis aportes fueron tomados en cuenta. Las decisiones se ajustaron. Y al salir, alguien me dijo algo simple. Se nota que sabes lo que haces. No era un halago extraordinario, pero para mí representaba algo enorme.
porque durante años supe lo que hacía. Lo que faltaba era que el mundo estuviera dispuesto a verlo. Esa noche pensé en todo lo que había cambiado sin que yo levantara la voz. En cómo la herencia había sido el detonante, pero no el motor. El motor había sido mi capacidad de sostenerme incluso cuando me dejaron sin nada. Mi padre había intentado protegerme a su manera, fallando en el proceso. Yo estaba protegiéndome ahora, sin excluirme de mi propia historia. Entendí entonces que el verdadero legado no se mide en dinero, sino en lo que haces cuando ya no tienes que demostrar nada. En cómo usas el poder cuando no necesitas imponerlo. Y supe que la historia aún no estaba completa, porque el impacto de esa herencia no solo me estaba transformando a mí, estaba reordenando relaciones, estructuras, silencios que llevaban años acumulándose. Había personas que tendrían que mirarse al espejo, y situaciones que no podrían seguir igual. Lo que había empezado como un abandono silencioso se estaba convirtiendo, sin ruido, en un ajuste inevitable, y yo estaba lista para lo que viniera. El ajuste no fue inmediato, pero fue inevitable. Cuando el dinero deja de ser un rumor y se convierte en una realidad sostenida, las relaciones empiezan a reconfigurarse solas, no porque tú las fuerces, sino porque las dinámicas ocultas ya no pueden mantenerse igual. Empecé a notar que algunas personas hablaban de mí como si yo no estuviera presente, incluso cuando estaba en la misma sala, no con desprecio, sino con una cautela nueva. Como si cada palabra tuviera que ser medida. Antes me ignoraban, ahora me rodeaban, y esa diferencia decía mucho. También aparecieron intentos de control disfrazados de consejo, recomendaciones insistentes sobre cómo debía manejar mi situación, advertencias sobre riesgos, sobre errores comunes, sobre personas poco fiables. Yo escuchaba, agradecía y decidía sola, porque había aprendido que quien intenta dirigir tus decisiones sin haber estado cuando lo necesitabas, rara vez busca tu bienestar. Hubo un momento clave en el que comprendí hasta qué punto el equilibrio había cambiado. Una decisión importante debía tomarse en un grupo reducido. Antes, mi opinión habría sido opcional. Esta vez, la reunión no empezó hasta que llegué. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. No sentí triunfo, sentí responsabilidad, porque el poder, cuando llega sin ruido, exige más cuidado que cuando se impone con fuerza. Yo no quería repetir los patrones que me habían dañado. No quería convertirme en alguien que decide por otros sin escucharlos. Había visto demasiado bien las consecuencias de eso. Así que, empecé a hacer algo que desconcertó a muchos. Compartí el control. No porque no lo valorara, sino porque sabía que el control absoluto siempre termina aislando. Invitaba a opinar. Escuchaba argumentos contrarios. Cambiaba de postura cuando tenía sentido. Eso desarmó a quienes esperaban una figura autoritaria. No podían atacarme por arrogancia. Tampoco podían decir que me había vuelto blanda. Yo simplemente estaba haciendo algo distinto. Al mismo tiempo, había personas que no sabían cómo posicionarse frente a mí. Quienes antes se beneficiaban de mi invisibilidad, ahora tenían que interactuar desde otro lugar, y no todos estaban preparados. Hubo silencios incómodos, retrasos inexplicables, pequeños gestos de resistencia pasiva. Yo no los confrontaba directamente. Tomaba nota, porque sabía que esas reacciones eran el último refugio de quienes habían perdido ventaja. Mientras tanto, internamente, yo seguía procesando la figura de mi padre, no como una presencia idealizada, sino como un punto de origen. Me preguntaba si él había imaginado este escenario, si había sabido que su decisión final
no solo me daría recursos, sino que me colocaría en una posición que él nunca me permitió ocupar en vida. Esa pregunta no tenía respuesta clara. Y ya no la necesitaba, porque lo que estaba ocurriendo ahora no tenía que ver con él, tenía que ver conmigo, con la forma en que estaba usando lo que había recibido, sin dejar que eso definiera quién era. Empecé a notar algo curioso. Cuanto más coherente era yo, menos necesitaba hablar del pasado. Las explicaciones se volvieron innecesarias. Ya no tenía que justificar por qué estaba ahí, ni cómo había llegado. El presente hablaba por sí solo. Eso no evitó que surgieran rumores. Siempre los hay. Interpretaciones malintencionadas. Teorías sobre favores ocultos, sobre decisiones estratégicas, sobre influencias invisibles. Yo no las desmentía. Aprendí que desmentir también es una forma de entrar en un juego que no te beneficia. Mi foco estaba en otra parte. En construir algo que no dependiera de mí para sostenerse. Algo que pudiera seguir funcionando incluso si yo me retiraba. Porque había aprendido que concentrar todo el poder en una sola figura siempre termina pasando factura. Esa visión no fue bien recibida por todos. Había quienes preferían estructuras claras, jerárquicas, previsibles. Yo estaba proponiendo algo más incómodo. Responsabilidad compartida, decisiones argumentadas, límites explícitos. Eso exige madurez. Y no todos están dispuestos a asumirla. Aún así, el proceso avanzó. Más lento de lo que algunos querían, pero con una solidez que antes no existía. Y esa solidez empezó a generar resultados. No inmediatos, pero sostenidos. Hubo un punto en el que alguien, en una conversación privada, me preguntó si todo esto era una forma de revancha, si estaba ajustando cuentas con quienes me habían ignorado antes. La pregunta no era agresiva, era genuina. Pensé unos segundos antes de responder, y dije la verdad. No estaba ajustando cuentas, estaba ajustando estructuras. La diferencia es enorme. La revancha busca equilibrar una herida. La estructura busca evitar que la herida se repita. Esa respuesta no cerró la conversación, pero cambió su tono, porque obligaba a mirar más allá de lo personal. A entender que lo que estaba en juego no era mi historia individual, sino una forma de relacionarse con el poder. Esa noche volví a casa con una sensación extraña, cansancio y claridad al mismo tiempo. Sabía que el camino no iba a ser fácil, que habría resistencias, que no todos aceptarían el cambio, pero también sabía algo más importante. Ya no estaba sola, ni desprotegida, ni a merced de decisiones ajenas. Mi padre me había dejado sin nada cuando más lo necesité, y me había dado todo cuando ya no podía usarlo para marcar mis límites. Ahora, esos límites eran míos. Y mientras el mundo a mi alrededor se reajustaba, entendí que el verdadero giro de esta historia no estaba en los millones, sino en lo que estaba obligando a otros a enfrentar, la consecuencia de haberme subestimado durante tanto tiempo. Ese proceso aún no había terminado, pero ya no había vuelta atrás. El verdadero cambio no se notó en los grandes movimientos, sino en los detalles. En quién hablaba primero en una reunión, en quién esperaba una señal antes de actuar, en quién, de pronto, pedía confirmación donde antes imponía. Esos gestos pequeños delatan cuando el equilibrio ya no es el mismo. Yo seguía sin anunciar nada. No había comunicado oficial ni postura pública. Mi influencia crecía sin nombre, sin etiqueta, y eso inquieta más que cualquier declaración, porque no sabes contra qué reaccionar cuando no hay un enemigo visible. Hubo personas que intentaron anticiparse,
Empezaron a mostrarse colaborativas, proactivas, casi entusiastas. Otras se volvieron rígidas, como si aferrarse a las normas antiguas pudiera protegerlas del cambio. Yo observaba ambas reacciones con la misma atención. Sabía que ninguna era definitiva. El dinero, mientras tanto, se mantenía en segundo plano, no porque yo lo negara, sino porque había decidido que no sería el centro de mis decisiones. No quería que se convirtiera en una explicación fácil para todo lo que estaba ocurriendo. Prefería que las cosas cambiaran por coherencia, no por temor. Aún así, era imposible que pasara desapercibido del todo. Había decisiones que ahora podían tomarse sin pedir permiso. Proyectos que antes se descartaban por falta de respaldo, ahora se exploraban. Y ese margen nuevo alteraba la dinámica general. En más de una ocasión, alguien me dijo que todo era distinto ahora. Yo asentía, pero no confirmaba, porque lo distinto no era el contexto, era mi posición dentro de él. Y eso no necesitaba proclamarse. También hubo resistencia abierta, comentarios irónicos, preguntas capciosas, intentos de desacreditar decisiones sin confrontarlas directamente. Yo no respondía con defensiva, pedía argumentos, datos, consecuencias, y ese pedido, simple y directo, desarmaba más que cualquier reproche, porque obliga a salir del terreno emocional y entrar en el racional. Y no todos están preparados para eso. Un día, alguien que había tenido influencia durante años, se acercó con una propuesta para alinear expectativas. La frase sonaba neutra, pero escondía otra cosa, un intento de volver a definir los límites a su favor. Lo escuché con atención, no interrumpí, y cuando terminó, le pregunté qué parte de esa propuesta estaba pensada también para los demás. No supo responder de inmediato. Ese silencio fue revelador, porque mostraba que, durante mucho tiempo, el sistema había funcionado alrededor de ciertas comodidades individuales. Y ahora, sin decirlo, yo estaba cuestionando eso. No lo hice con discursos, lo hice con estructura. Empecé a formalizar procesos que antes dependían de relaciones personales. Documenté decisiones. Establecí criterios claros, no para controlar, sino para transparentar. Y cuando la transparencia llega, muchos privilegios se vuelven visibles. Algunas personas se sintieron expuestas, otras aliviadas, porque la claridad también protege a quienes no tienen poder informal. Yo había sido una de ellas durante años. Sabía lo que significaba. Mientras tanto, mi relación con el pasado seguía reordenándose. Ya no pensaba en mi padre como una figura que debía explicar mi presente. Su ausencia había sido el origen de muchas cosas, pero no su destino. Yo no estaba corrigiendo su historia. Estaba escribiendo la mía. Hubo un momento en el que entendí que el ajuste ya no tenía vuelta atrás. Fue cuando alguien, en una conversación informal, dijo: «Antes, esto se hacía de otra manera, pero ahora ya no». No mencionó mi nombre. No hizo referencia directa, pero todos sabían a qué se refería. Ese ya no marcaba un límite. No sentí satisfacción. Sentí responsabilidad renovada, porque sabía que cada cambio genera reacciones en cadena, y que no todos los efectos son inmediatos ni positivos. Yo estaba preparada para eso. También entendí que no podía cargar con todo. Había aprendido a delegar sin desaparecer, a confiar sin ceder control absoluto. Ese equilibrio era nuevo para mí, y lo estaba aprendiendo sobre la marcha. Algunas noches volvía a casa cansada, no por exceso de trabajo, sino por la tensión constante de sostener un cambio sin nombrarlo, porque lo no dicho exige más atención que lo explícito. Pero ese cansancio era distinto al de antes. No me vaciaba, me concentraba.
Hubo una escena que sintetizó todo. Una decisión importante debía tomarse rápido. El impulso general era avanzar sin analizar demasiado. Yo propuse una pausa breve, no para frenar, sino para revisar implicaciones. Algunos se impacientaron, otros agradecieron. Al final, la pausa evitó un error significativo. Nadie lo celebró en voz alta, pero el ambiente cambió, porque quedó claro que la rapidez ya no era el único valor. Ese día entendí que el control no se ejerce imponiendo tiempos, sino definiendo prioridades, y que esa definición, cuando es coherente, se sostiene sola. El ajuste estaba en marcha, no como una revancha personal, sino como una consecuencia lógica de haberme subestimado. Yo no había levantado la voz, no había reclamado nada, simplemente había ocupado el espacio que antes me habían quitado. Y eso obligaba a todos a reubicarse. Sabía que aún quedaban etapas, personas que no aceptarían el cambio, tensiones que emergerían cuando los resultados se hicieran más visibles. Yo no las evitaba, tampoco las provocaba. Estaba preparada, porque, por primera vez en mucho tiempo, no dependía de la aprobación de nadie para sostenerme. El abandono había dejado de definirme. La herencia había dejado de ser el centro. Lo que importaba ahora era la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Mi padre me había dejado sin nada cuando más lo necesité. Y, sin saberlo, me había enseñado a no esperar permiso para ocupar mi lugar. Ese aprendizaje era irreversible. Y mientras el entorno seguía ajustándose, entendí que la parte más difícil de esta historia no había sido recibir millones, sino aprender a usar el control sin convertirlo en otra forma de silencio impuesto. Todavía quedaba camino. Todavía quedaban decisiones, pero lo esencial ya estaba claro. Esta vez, nadie decidiría por mí. Hubo un punto en el que el cambio dejó de ser sutil. No porque alguien lo anunciara, sino porque ya no podía ignorarse. Las decisiones empezaron a tener consecuencias visibles. Los resultados, aunque todavía incipientes, mostraban una coherencia que antes faltaba. Y cuando la coherencia aparece, expone todo lo que antes se sostenía solo por costumbre. Algunas personas comenzaron a incomodarse de verdad. No era una incomodidad superficial, sino algo más profundo. La sensación de haber perdido un lugar que creían asegurado. Ya no bastaba con ocupar un cargo o con tener antigüedad. Ahora había criterios, argumentos, responsabilidad compartida. Y eso desarma a quienes se habían movido cómodamente en la ambigüedad. Yo seguía sin personalizar el conflicto. No señalaba nombres, no hacía listas implícitas. Me limitaba a sostener la estructura. Y esa falta de ataque directo hacía que muchos no supieran cómo reaccionar, porque estaban acostumbrados a enfrentamientos claros, no a límites silenciosos. Hubo intentos de desacreditar el proceso, comentarios sobre que todo se estaba volviendo demasiado complejo, que antes funcionaba de una manera más simple. Yo escuchaba esas frases con atención, porque suelen aparecer cuando alguien siente que ya no controla las reglas del juego. Respondía siempre igual, explicando por qué la complejidad era necesaria, mostrando qué se había ganado y qué se había perdido antes por evitarla. No imponía una visión, la hacía evidente. Eso empezó a generar un efecto inesperado. Personas que nunca habían hablado comenzaron a hacerlo. Opiniones que antes se quedaban en los márgenes empezaron a circular. Y aunque no todas eran acertadas, todas aportaban algo que antes no existía. Participación real. Ese movimiento incomodó aún más a quienes estaban acostumbrados a decidir sin rendir cuentas, porque ahora tenían que justificar lo que antes era automático. Yo observaba,
cómo se reconfiguraban las alianzas. ¿Quién se acercaba a quién? ¿Quién buscaba apoyo? ¿Quién se aislaba? Sabía que ese mapa humano era tan importante como cualquier plan estratégico, y lo estudiaba con la misma atención que había puesto, años atrás, en sobrevivir sin respaldo. Hubo un día en el que alguien me confrontó directamente, no con agresión, pero sí con una pregunta cargada. Si todo este cambio no era, en el fondo, una forma de revancha, si no estaba usando mi nueva posición para corregir viejas heridas. No respondí de inmediato, porque la pregunta merecía algo más que una negación rápida. Y cuando hablé, fui clara. No estaba corrigiendo heridas, estaba corrigiendo dinámicas. Y las dinámicas no se cambian mirando atrás, sino redefiniendo cómo se avanza. Ese intercambio marcó un antes y un después, porque puso en palabras algo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Y al decirlo, dejó de ser una sospecha y se convirtió en un tema que podía abordarse. Yo no negué que hubiera una historia previa. Sería absurdo hacerlo. Pero dejé claro que no estaba actuando desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Y que la experiencia, cuando se ignora, suele volver de formas más incómodas. A partir de ese momento, el tono general cambió. No hubo unanimidad, pero sí mayor claridad. Las discusiones se volvieron más abiertas, los desacuerdos más explícitos. Y eso, paradójicamente, redujo la tensión, porque lo que desgasta no es el conflicto, sino el conflicto soterrado. Mientras tanto, yo seguía ajustando mi relación con el dinero, no como centro, sino como herramienta. Había decidido que no sería un escudo, ni un arma. No compraría lealtades, ni impondría silencios. Si alguien estaba ahí, debía ser por convicción, no por conveniencia. Eso me dejó más sola en algunos momentos. Pero era una soledad distinta. No era abandono, era selección. También empecé a pensar en el futuro con una perspectiva nueva, no solo en términos de proyectos, sino de legado. No el legado de mi padre, sino el mío. ¿Qué tipo de huella quería dejar? ¿Qué historias quería que se contaran cuando yo ya no estuviera presente? Y entendí algo importante. El verdadero legado no se impone, se construye en la forma en que tratas a quienes no tienen poder, en cómo decides cuando nadie te está mirando, en qué estructuras dejas cuando te vas. Esa reflexión me llevó a hacer algo que nadie esperaba. Delegué una decisión clave a alguien más joven, no por corrección política, sino porque tenía sentido, porque quería demostrar, con hechos, que la experiencia no se defiende acaparando, sino habilitando. La reacción fue mixta. Algunos lo vieron como debilidad, otros como coherencia. Yo sabía que era lo segundo, porque estaba rompiendo el ciclo que me había dañado, el de concentrar control y luego retirarlo sin explicación. Esa decisión también me reconcilió, de alguna forma, con mi propia historia, porque me permitió transformar el abandono que había vivido en una forma distinta de presencia para otros, no compensando, sino evitando repetir. Hubo un momento, una tarde tranquila, en el que pensé en mi padre sin enojo, sin preguntas, sin necesidad de entenderlo más. Simplemente lo pensé como parte de un camino que me había traído hasta aquí. Y esa neutralidad fue, quizá, la señal más clara de que algo se había cerrado. Mi vida ya no giraba en torno a lo que él me había dado o quitado. Giraba en torno a lo que yo estaba haciendo ahora con todo eso. El ajuste seguía. No todos estaban cómodos. No todos se quedarían. Pero el proceso ya no dependía solo de mí. Y eso era esencial. Había pasado de ser la excluida silenciosa a convertirme en un punto de referencia. No por imponerme,
sino por sostener una coherencia que antes no existía. Y esa coherencia, una vez instalada, es difícil de desarmar. Sabía que el final de esta historia no sería abrupto. No habría una caída estrepitosa, ni una victoria espectacular. El final sería consistente con todo lo anterior. Discreto, firme, irreversible. Todavía quedaban capítulos por escribir, decisiones que tomar, personas que elegir. Pero una cosa ya estaba clara: el abandono había perdido su poder sobre mí. Y lo que venía después ya no tenía que ver con el pasado, sino con la forma en que iba a sostener todo lo que había construido sin ruido. El reconocimiento no llegó como un anuncio oficial, llegó como una costumbre nueva. Personas que antes no preguntaban ahora consultaban. Decisiones que se tomaban sin debate ahora se abrían a análisis. Nadie decía, esto es gracias a ti. Pero el cambio se notaba en la forma en que el sistema respiraba. Yo seguía atenta a no ocuparlo todo. Había aprendido que el poder que se centraliza termina generando dependencia, y la dependencia es otra forma de abandono. No quería reproducir, desde otro lugar, lo mismo que me había dejado sola durante años. Sin embargo, también entendí que retirarme demasiado pronto habría sido un error. Había momentos en los que debía intervenir con claridad, no para imponer, sino para marcar límites. Y esos límites, cuando se sostienen sin ruido, se vuelven referencia. Hubo una decisión especialmente delicada, una que afectaba a varias personas y que, si se tomaba mal, podía desarmar meses de trabajo. El impulso general era resolver rápido. Yo pedí tiempo, no mucho, el suficiente para pensar implicaciones. Alguien se impacientó. Dijo que ya no estábamos para pausas. Yo respondí con una pregunta simple: ¿qué perdemos si esperamos un día? Nadie supo contestar. Esperamos. Y ese día evitó un error que habría sido costoso. No lo celebré. No era necesario. El aprendizaje ya estaba hecho. Empecé a notar algo más profundo. La gente no solo cambiaba su forma de decidir, cambiaba su forma de relacionarse entre sí. Había menos competencia silenciosa, menos acumulación de información como ventaja. No porque todos se hubieran vuelto virtuosos, sino porque la estructura ya no premiaba esas conductas. Ese fue uno de los momentos en que sentí orgullo. No por mí, sino por lo que se estaba construyendo. Porque entendí que, sin proponérmelo, estaba dejando algo más duradero que cualquier cifra. Aún así, no todo era armonía. Hubo resistencias más sutiles. Personas que se mostraban de acuerdo en público y desacreditaban en privado. Rumores sobre mis intenciones. Insinuaciones de que todo esto tenía un final oculto. Yo no respondía a eso. Había aprendido que el rumor se alimenta de reacción, y yo ya no tenía necesidad de explicarme. Mi relación con el dinero también entró en una etapa nueva. Ya no lo pensaba como algo que debía proteger constantemente. Había pasado la fase de cautela extrema. Ahora lo integraba con naturalidad. Era una herramienta más, no una identidad. Eso me permitió tomar una decisión importante fuera del foco principal. Apoyé un proyecto que no tenía visibilidad inmediata, pero sí impacto real. No lo hice en mi nombre. No pedí crédito. Simplemente lo sostuve. Alguien me preguntó por qué. Respondí que porque podía. Y porque sabía lo que significaba no tener respaldo cuando más lo necesitabas. Esa respuesta cerró la conversación, pero abrió algo más profundo: la posibilidad de usar el poder sin exhibirlo. Y eso, para muchos, es incomprensible. Hubo un momento de quiebre interno. No externo, no visible. Una tarde tranquila.
Revisando documentos antiguos, me di cuenta de que ya no sentía nada al ver la letra de mi padre, ni enojo, ni tristeza, ni necesidad de entender, solo distancia serena. Eso fue lo que más me sorprendió, porque durante años pensé que el perdón debía sentirse como algo grande, pero en realidad se sintió como una ausencia de peso, como soltar una carga que ya no hacía falta sostener. Entendí que no necesitaba reconciliarme con su historia para seguir adelante. Bastaba con no vivir dentro de ella. A partir de ahí, todo empezó a tomar otra textura. Las decisiones se volvieron más limpias, las relaciones más claras. Yo también me volví más directa. Decía lo que pensaba, sin adornos innecesarios. No por dureza, sino por respeto. Ese cambio también tuvo efectos. Algunas personas se alejaron. Otras se acercaron de forma más honesta. Yo acepté ambas cosas, porque ya no tenía miedo a quedarme sola. Había aprendido a sostenerme. El ajuste seguía avanzando, no a la velocidad que algunos querían, pero con una solidez que ya no se discutía. Y eso empezó a generar algo nuevo: confianza. No confianza ciega, sino confianza basada en coherencia. Un día, alguien dijo algo que resumió todo el proceso sin saberlo. Antes, nadie sabía quién decidía de verdad. Ahora, al menos sabemos por qué se decide. Esa frase valía más que cualquier reconocimiento público. Yo seguía sin pensar en el final, no porque no existiera, sino porque no necesitaba anticiparlo. Sabía que llegaría de forma natural, cuando el ciclo se cerrara. Y ese cierre no tendría que ser dramático para ser definitivo. Había pasado de ser la hija a la que dejaron sin nada, a convertirme en alguien que podía elegir qué hacer con todo. No solo con el dinero, sino con el espacio, la voz y el tiempo. Eso era lo que mi padre nunca me había dado en vida: la posibilidad de elegir sin miedo. Y, paradójicamente, su última decisión había terminado habilitándola. No lo agradecí en un sentido sentimental, pero lo integré, porque la historia no se trataba de él. Se trataba de lo que yo hacía ahora con todo lo que había pasado. Y mientras el sistema seguía ajustándose, mientras las personas se reubicaban y los silencios se transformaban en palabras, yo sentía algo que no había sentido en años: estabilidad. No la estabilidad cómoda de quien nunca ha sido cuestionado, sino la estabilidad profunda de quien ha atravesado el abandono y ha salido del otro lado sin rencor. Todavía quedaban pasos, todavía quedaban decisiones finales, pero ya no había duda. Esta historia no iba a terminar con una revancha ruidosa, sino con algo mucho más difícil de ignorar: una presencia firme, una coherencia sostenida y un control que ya no podía ser arrebatado. El cierre no llegó con una decisión espectacular, ni con un gesto definitivo que pudiera señalarse con el dedo. Llegó como llegan las cosas que de verdad importan, cuando ya no hacía falta demostrar nada. El sistema había cambiado. No por completo, no de manera perfecta, pero lo suficiente como para no volver atrás. Las decisiones tenían estructura. Las relaciones tenían límites. Y yo ya no ocupaba un lugar provisional. Estaba ahí porque tenía sentido que estuviera. No sentí triunfo, tampoco alivio exagerado. Sentí algo más estable: certeza. La certeza de que nadie volvería a decidir por mí sin contar conmigo. La certeza de que mi voz ya no podía ser ignorada sin consecuencias. Y sobre todo, la certeza de que no necesitaba quedarme para siempre para que eso siguiera siendo así. Hubo un momento, una mañana cualquiera, en el que entendí que el ciclo estaba completo, no porque todo estuviera resuelto,
sino porque ya no dependía de mi presencia constante. El cambio se sostenía solo. Y eso era exactamente lo que yo había buscado. Miré hacia atrás sin nostalgia. Recordé a la persona que había sido cuando me dejaron sin nada. La que aceptó el abandono sin ruido. La que aprendió a sobrevivir sin respaldo. Y entendí que nada de eso había sido en vano, porque me había dado algo que nadie podía quitarme después. Una identidad que no necesitaba validación externa. Pensé en mi padre sin peso, sin preguntas pendientes, sin la necesidad de cerrar cuentas. Su última decisión había sido contradictoria, como él mismo, pero ya no me correspondía descifrarla. Yo había tomado lo que me servía y había dejado el resto atrás. Los 87 millones habían sido un detonante, no un destino. No compraron respeto, no repararon el pasado, pero me dieron margen. Margen para elegir, margen para decir no, margen para no volver a aceptar lo inaceptable. Y ese margen había cambiado todo. Las personas que antes me subestimaron ahora me miraban desde otro lugar. Algunas con respeto real, otras con incomodidad. Yo no ajusté cuentas. No expuse a nadie. No necesité hacerlo, porque la verdadera consecuencia no fue lo que perdieron, sino lo que tuvieron que ver de sí mismos. Yo seguí adelante, sin ruido, sin discursos, sin explicaciones innecesarias. Mi vida ya no giraba en torno a una herencia, ni a una ausencia. Giraba en torno a decisiones conscientes, tomadas desde un lugar que antes no conocía. Entendí entonces que la mayor revancha no es ocupar el lugar del que te excluyeron, sino construir uno donde ya no puedan excluirte. Mi padre me dejó sin nada cuando más lo necesité. Nunca imaginó que heredaría 87 millones. Pero eso no fue lo que cambió mi historia. Lo que la cambió fue no necesitar nada de él para seguir adelante. No necesitar aprobación. No necesitar reparación. No necesitar explicación. El silencio con el que me dejaron se convirtió en la calma desde la que ahora decido. Y esa calma, esa firmeza sin ruido, es algo que nadie puede quitarte una vez que la has ganado.